Buenas tardes. Vamos a continuar con la unidad 4, que es mecanismo, simétrica, termodinámica. Bueno, habíamos quedado en la ecuación que nos da los requerimientos termodinámicos para que se produzca una reacción, ¿no es cierto? Delta G igual a delta H menos T por delta S. En condiciones estándar, les había dicho que se pone el cerito. O sea, condiciones estándar es a 25 grados y concentraciones 1 molar y presión 1 atmósfera. Bueno, en cualquier otra condición no va el cerito, ¿no es cierto? Nosotros habíamos visto delta H, delta G, ahora vamos a ver este término, T por delta S. Bueno, la variación de entropía es la entropía de productos menos entropía de reactivos. Entonces, la entropía está referido a la posibilidad de movimientos moleculares o grados de libertad. Bueno, entonces, cuando delta G es negativo, favorece la reacción, porque eso indica que el producto es más estable que el reactivo, o sea, el producto tiene menor energía interna. Entonces, para que delta G sea negativo, delta H también tiene que ser negativo. Y T por delta S tiene que ser, que acá va precedido el signo menos, delta S que tiene que ser para que todo este término favorezca a que delta G sea negativo. Tiene que ser positivo, porque menos por más da menos. ¿Ah? O sea que delta S, entonces conviene que sea positivo, porque menos está multiplicando a delta S. Menos por más da menos. Entonces eso favorece a que delta G sea negativo. Entonces, para que delta S sea menos, entonces quiere decir que como la entropía de reactivo ha precedido el signo menos, para que sea menos, que tiene que ser, esto tiene que ser mayor. Y la entropía de producto tiene que ser menor. ¿Así? Entropía de producto menos entropía de reactivo. Entonces, para que sea negativo, este tiene que ser mayor. Ahora, lo que nosotros queremos es que delta S sea positivo. ¿Está? Entonces, para que sea positivo es toda la inversa. O sea que tenemos que tener al revés. O sea, la entropía de producto mayor y la entropía de reactivos menor. ¿Está? O sea, quiere decir que los productos tienen que haber mayor entropía. Entonces vamos a ver ejemplos de eso con algunos ejercicios. Entonces vamos a ver un problema, el 127 de la guía. 127. Entonces tienen que tener calculadora, ¿no es cierto? Para poder hacer. Entonces dice, 127, dice que el cloruro de metilo, estado gaseoso, este es un gas, a temperatura ambiente, más agua. Esto es estado gaseoso, seguramente. Esto no, estado gaseoso no es a temperatura ambiente. Acá dice que está a 25 grados, entonces lo vamos a sacar. Bueno. Después da el metanol. Metanol más ácido clorhídrico. Este sí es gas a temperatura ambiente. Este no, este es líquido y este también es líquido. Y la reacción es reversible. Entonces, cuando la reacción es reversible, vemos que si acá las posibilidades de movimiento, acá es más o menos parecido a la posibilidad de movimiento acá, entonces la entropía
la variación de entropía es insignificante. O sea, acá nos van a dar datos, van a ver que la variación de entropía, o sea, entropía de producto menos entropía de reactivos, da un valor pequeño. ¿Mm? Porque tenemos una molécula, uno de estos, una molécula de agua, y acá uno y uno. O sea, dos en el reactivo, dos moléculas y dos en el producto. ¿Ah? Acá tenemos gas, acá tenemos gas, líquido, líquido. En todo caso, acá hay mayor entropía porque tenemos agua. En el reactivo mayor entropía, pero no mucho. Entonces los datos son que delta H, que es el calor de reacción, o sea, el calor que se desprende si es exotérmica, ¿no? Entonces en ese caso es negativo. Y si la reacción es endotérmica es positivo. Vamos a ver qué valor tiene acá. Dice que es 7,3 kilocalorías mol, quiere decir positivo, entonces es endotérmica. Kilocalorías mol. Endotérmica quiere decir que la reacción se desplaza hacia los reactivos según este valor. Bueno, después delta S, delta S0, porque todos a 25 grados, es igual a 0,3 unidades de entropía. Unidades de entropía, 0,3. Una unidad de entropía se refiere a esta entropía. Una unidad de entropía es igual a una caloría sobre mol Kelvin. Entonces esto nos sirve para aplicar la ecuación de delta G igual a delta H menos T por delta S, que es lo que pide en este problema. Entonces nos da delta S, nos da delta H, y dice calcular delta G de la reacción a 25 grados, o sea, en condiciones estándar. Calcular. Bueno, eso vamos a hacer entonces. ¿Entienden? Bueno, entonces delta G en condiciones estándar, o sea, es igual a delta H, que es el calor de reacción, menos T por delta S0. ¿Está? Entonces, delta H, el valor que nos dieron, igual a 7,3 kilocalorías mol. Por, a ver, vamos a la ecuación acá. Delta H menos T, que la temperatura dice que es a 25 grados. Entonces, a 25 grados se le suma un valor para llevarlo a Kelvin. ¿Qué valor es ese? 273. Es un factor para llevarlo a Kelvin. Entonces, usted aparte tiene, o acá en la misma ecuación, pone 25 grados Celsius más 273. ¿No? Y ese valor es Kelvin. ¿Está? Bueno, entonces, una vez que tienen eso, entonces ponga acá, ¿no? 25 más 273 igual a 298 Kelvin. ¿Está? 25 grados Celsius más 273. Entonces directamente ponemos 298 Kelvin. Y esto hay que multiplicar por la entropía, por delta S. Entonces vamos, la entropía es positivo. 0,3 unidades de entropía. Pero como una entropía es calorías mol Kelvin, pone caloría sobre mol Kelvin. Entonces para llevarlo a kilocaloría, que es la unidad de delta H, entonces multiplicamos por el factor que es una kilocaloría sobre 1000 calorías. Entonces, kilocaloría es lo que nos va a quedar acá en el numerador. Entonces, calorías con caloría. Y acá, este 0,3 que va Kelvin, ¿no es cierto? 0,3 calorías que es de la entropía, ahí va Kelvin. Entonces, Kelvin se va con Kelvin. Bueno, entonces ahí se calcula,
ustedes tienen que calcular con la calculadora y a ver cuánto es el valor. Bueno, entonces, están haciendo el cálculo. A ver si lo tengo eso. Bueno, ese valor, vamos a ver si tengo, es 7,2. 7,2, valor positivo. A ver, delta G igual a 7,2. Pero en kilocalorías sobre mol. Entonces, como delta G da positivo, eso nos indica el sentido de desplazamiento de la reacción, o sea, del equilibrio. Para que el equilibrio esté desplazado hacia producto, tiene que ser negativo. Y acá vemos que la reacción es, cuando está referida a delta G, endergónica, porque es positivo. Eso nos indica que el equilibrio se produce hacia los reactivos. ¿No? Muy bien. Ahora, les pide calcular la constante de equilibrio. Entonces, ¿qué es la constante de equilibrio? La constante de equilibrio ya saben que es el producto de la concentración de los productos dividido el producto de la concentración de los reactivos, elevado a cada uno a sus coeficientes estequiométricos. Pero acá el coeficiente estequiométrico es 1, un mol de esto, un mol de esto. Entonces, nos da directamente que la constante de equilibrio va a ser igual a corchete, concentración de producto, o sea, metanol, por la concentración de clorhídrico, sobre cada uno elevado a su coeficiente, ¿no? Sobre la concentración de metanol, de cloruro de metilo, dividido, bueno, el agua no se coloca porque es una constante que va directamente multiplicado por la concentración de agua, va multiplicada a la constante de equilibrio, entonces este valor nos da directamente una constante. Eso ustedes tienen que saber también. Bueno, entonces acá, este valor, sí, si la velocidad hacia la derecha es igual a la velocidad de la izquierda, cuando se llega a eso, se dice que está en equilibrio. Entonces la concentración de producto es igual a la concentración de reactivo y el constante de equilibrio es 1. Entonces, ¿cuándo es? Cuando la concentración de producto igual a la concentración de reactivos está en equilibrio. Es un estado estacionario cuando no se produce ninguna variación de concentración y de velocidad. Entonces es 1. Ahora, ¿qué pasa cuando la reacción es, en este caso, dio positivo? Es endergónica. Quiere decir que la reacción se desplaza hacia la izquierda, hacia el reactivo. La constante de equilibrio va a ser menor de 1. ¿Por qué? Porque la concentración del reactivo que cloruro de metilo va a ser mayor. ¿Ah? Entonces, un numerador sobre un denominador mayor da valores más bajos, o sea, menor de 1. Entonces, para una reacción exergónica, cuando delta G da negativo, la concentración de producto es mayor que la concentración. O sea, la concentración de producto es mayor que la concentración de reactivo, entonces va a dar mayor de 1. Entonces, ese es el caso de que se produzca la reacción, pero no es este caso, ¿cierto? Bueno, ahora, hay una relación de delta G con la constante de equilibrio para calcular la constante de equilibrio. Entonces, acuérdense que delta G nos dio positivo igual a 7,2. Bueno, entonces la relación es que delta G
0 en condiciones estándar es igual a menos RT logaritmo natural de la constante de equilibrio. Donde R, este R, es 0,002 kilocalorías sobre mol, Kelvin. Esa es la constante de los gases, 0,0. Eso es en kilocalorías. ¿Entienden? Bueno, T es la temperatura absoluta, que en nuestro caso es 298 en Kelvin. Bueno, y de acá, entonces, la constante de equilibrio es igual a E a la menos delta G sobre RT. Entonces, como delta G es 0, ¿no? Delta G es 7,2, entonces reemplazamos y queda a la menos 7,2 sobre RT. Como para que sea más fácil calcular E elevado a ese exponente, lo ponemos positivo. Entonces ponemos que esto es igual a 1 sobre E elevado a delta G 0 sobre RT. Entonces ahí esto está positivo. Entonces ahí el cálculo es directo, ¿no es cierto? Entonces es 1 sobre E elevado a la 7,2 dividido R, que es 0,02 por 298. Y ese valor, entonces, ese valor ustedes tienen que calcular primero 7,2 dividido 0,02 por 298 y aplicar el antilogaritmo. O sea, ese valor a qué es igual. Entonces, la constante de equilibrio, ¿a qué es igual entonces? Es igual a 5,67 por 10 a la menos 6. Bueno, eso es lo que me salió a mí. Ustedes tienen que calcular entonces. O sea que este puede ser un problema porque le van a preguntar a qué se debe a tal cosa, al que el equilibrio está desplazado, o qué significa delta G igual a que tenga un valor positivo, ¿está? ¿Por qué delta G es pequeño? Porque la reacción en este caso es reversible. Y en el reactivo hay agua, ¿no es cierto? Pero en el otro lado, en los dos, en tanto reactivo como producto hay gas. O sea, entonces es despreciable. Por lo tanto, delta G es aproximadamente igual a delta H, en ese caso. O sea, el cambio de energía libre es igual al cambio de entalpía. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos del cálculo de delta S. Entonces vamos a ver la página 18, el ejercicio 116. 116. Bueno, supongo que tenemos el punto A, donde dice que el punto A, ¿no es cierto? Dice que hidrógeno molecular más hidrógeno, este es de acá se llegó, es un eteno, ¿está bien? Esto dice que da el etano. ¿Ven? Bueno, ustedes tienen que decir si la entalpía es positivo o negativo y a qué se debe. Entonces, dijimos que la entropía, el cambio de entropía de esta reacción es igual a entropía de producto menos entropía de reactivo. Bueno, entropía de producto. Acá hay una sola molécula, que es el etano. Y en los reactivos hay dos moléculas. ¿Dónde hay mayor entropía?
en los reactivos porque hay dos moléculas y más posibilidades de movimiento. Además, sí, esto es un gas, y esto también, todo gaseoso. Y acá hay mayor entropía porque hay dos moléculas y pasa una sola. Entonces, es mayor acá, R, y acá es menor, por lo tanto este es negativo. Ese no favorece la reacción. Entonces, si le preguntan, ¿hacia dónde se desplazaría la reacción? Al aumentar la temperatura. Entonces, a mayor temperatura, aumentar la temperatura de la reacción. ¿Está? Entonces ustedes tienen que aplicar delta G, en la ecuación delta G igual a delta H menos T por delta S. Entonces va a llegar, esto lo conocen, ¿no es cierto? Igual es positivo, pero este no conocemos, ¿no es cierto?, para esta reacción. Suponga que sea negativo. Entonces, este valor negativo, y acá tendría que ser positivo delta S para que se favorezca. Menos por más da menos. Pero en este caso, no es negativo. Entonces pongan, como es delta S es negativo, delta S es negativo. Entonces, menos, este menos por menos da más. Acá queda delta H, que es negativo, más T por delta S. Por lo tanto, va a llegar una temperatura tal que T por delta S, que va a ser positivo, va a ser mayor que delta H, suponiendo que este sea negativo. Entonces, este término, menos por menos, va a ser más. Ese valor, a una temperatura dada, va a ser mayor que delta H, que es negativo, y por lo tanto delta G se va a hacer positivo. Delta G positivo indica que es endergónica, y la reacción se va a desplazar hacia los reactivos. Cosa que no queremos, ¿no es cierto? Bueno, entonces eso se le puede preguntar entonces. ¿Qué pasa para esta reacción cuando aumenta la temperatura? Entonces puede ocurrir eso, ¿sí? Bueno. Ahora tienen que mirar algunos ejemplos sobre delta S. Cuando es la entropía es mayor en los productos que en los reactivos, o al revés. Entonces, por ejemplo, acá tenemos 116B. 116B. Tenemos una estructura rígida que es un ciclopropano. Ciclopropano, entonces no hay movimiento, ¿no es cierto? Es rígida la estructura. ¿Está? Acá hay CH2, CH2, CH2. Esto dice que con calor pasa a CH3, después CH, doble enlace CH2. O sea, quiere decir que este carbono está unido a un hidrógeno por acá y a un CH3 acá, ¿no es cierto? Entonces esto tiene 3 carbonos, 3, 4, 5, 6 hidrógenos, justo 6 hidrógenos. Entonces, ¿dónde es mayor la entropía? Entonces ponen delta S igual a entropía de producto menos entropía de reactivo. Y ustedes encuentran que acá no hay libertad de movimiento, es estructura rígida. Entonces, como este es reactivo, entonces acá menor la entropía, menor libertad, grado de libertad o posibilidad de movimiento de la molécula. Entonces acá va a ser, este es menor y este es mayor. El producto acá es mayor porque hay movimiento en torno a este enlace. O sea, el metilo puede girar libremente, ¿no es cierto?, en torno a este carbono, ¿sí? Puede girar libremente. Por lo tanto, este valor, como este es mayor, va a ser positivo, y ese favorece a la reacción. O sea, quiere decir que la entropía en el producto entonces tiene que ser mayor, ¿sí? Pero no tiene que hablar de desorden, sino de grado de libertad o movimiento, posibilidad de movimiento acá dentro de la misma molécula, ¿sí? Posibilidad de movimiento. Bueno. Ahora vamos a ver
Vamos a ver el último, el C. El C, pero en el mismo, 116C. Entonces dice que tenemos el acetato. Acetato es la sal, por ejemplo, el acetato de sodio, esto es acuoso, más hidróneo. Más hidróneo dice que pasa a ácido acético. Ácido acético más agua. Más agua. Esto está ionizado así, entonces ácido acético más agua. Quiere decir que cuando está en forma de iones y hay agua, estos están solvatados, los iones están solvatados por moléculas de agua. Entonces acá hay menor entropía porque el agua no le permite, ¿no es cierto?, moverse. Entonces el agua tiene, y acá hay puente de hidrógeno con el agua. Entonces acá está totalmente rodeado por moléculas de agua, ¿sí? Por puente de hidrógeno. Entonces, y acá no, acá también esto, nosotros si desarrollamos la estructura, vamos a ver que tenemos así. Y ahí también hay posibilidades de puentes de hidrógeno con moléculas de agua. Entonces este también está rodeado por moléculas de agua, ¿está? O sea que acá, entonces, tenemos, acá viene el oxígeno, así, ¿no es cierto? Bueno, entonces aquí tienen que ver la definición de puente de hidrógeno, donde hay puentes de hidrógeno acá, ¿no es cierto? Tienen que hacer de tal manera que haya un delta más grande sobre los hidrógenos. ¿Está? Entonces, este hidrógeno del siguiente va a formar puente de hidrógeno con el agua, pero el oxígeno no, porque tiene que haber, el oxígeno tiene que tener que pares de electrones sobre el mismo para formar puente de hidrógeno con los hidrógenos del agua. Acá hay, ¿no? ¿Se acuerdan que hay pares de electrones? Ahí hay. Acá también pares de electrones. Bueno, entonces acá, como están rodeados por moléculas de agua, en mayor proporción que acá, porque los enlaces son más fuertes, ¿no es cierto? Los enlaces, los puentes de hidrógeno son más fuertes, porque hay cargas negativas, cargas positivas, son iones. Entonces acá es menor la entropía. Por lo tanto, delta S igual a entropía de producto menos entropía de reactivo, y acá menor la entropía en reactivo. Por lo tanto, el producto es mayor, entonces ese valor va a ser positivo. Entonces va a favorecer la reacción, porque menos por más da menos. Favorece que delta G sea negativo. ¿Sí? Bueno, entonces eso también tienen que mirar un poquito, ¿sí? Practicar. Bueno, ahora vamos a ver la parte de cinética. Estudia las velocidades de reacción. ¿Sí? Entonces, para una reacción A de A más B, B el coeficiente estequiométrico y A también, más B de B que pasa a producto, ¿sí? B de producto. Entonces, para la velocidad es igual a la constante de velocidad por la concentración de los productos. ¿Está? Entonces, el producto de la concentración de A por la concentración de B, o sea, producto de la concentración de los productos. Entonces, pero en la ecuación hay que tener en cuenta X y Y, que son los exponentes de cada concentración de los reactivos. Este X y estos exponentes no son iguales a los coeficientes estequiométricos. No son siempre iguales. Ya vamos a ver. ¿Y esto cómo se calculan esto? Entonces, X
y se calculan en forma experimental. O sea, hay unas técnicas apropiadas para calcular esto. ¿Sí? Entonces se investiga y se determina X para esa reacción. Entonces, ¿cómo se llaman X? Se llama orden parcial de reacción. Órdenes parciales. ¿Por qué se llama parcial? Porque X más Y es el orden total de la reacción. O sea, la suma de los dos es el orden total. Entonces, si X más Y es igual a 1, la reacción es de primer orden. Primer orden. ¿Está? X más Y igual a 2, la reacción es de ¿qué? Es de segundo orden. Bueno, entonces, cuando X más Y para que sea 1, entonces uno de los dos tiene que ser 0. ¿Mm? Entonces, supongan que si X igual a 1 y Y igual a 0, entonces X igual a 1 y igual a 0, entonces X más Y va a ser igual a 1 más 0 igual a 1. Entonces ese es el caso de reacción de primer orden. Ese es el caso de la reacción de dos o más pasos. Entonces, para la reacción de dos más pasos, el primer orden, con intermediarios, con formación de intermediarios. La velocidad de reacción es diferente. La ecuación de velocidad de reacción va a ser diferente que en el caso del segundo orden. ¿Sí? Entonces, la velocidad de reacción de dos o más pasos con intermediario la velocidad de reacción va a ser K por la concentración de uno solo de los reactivos. O sea, los reactivos con orden 1. ¿Sí? Supongan que sea acá X igual a 1 y igual a 0, entonces va a ser de orden 1 con respecto a A. ¿Sí? Entonces, el primer orden. Entonces va a ser así. K por la concentración de A. Y hay otra cosa, el paso lento. ¿Cuál es el paso lento? En esta reacción de dos o más pasos. El paso lento es el paso que tiene el estado de transición de mayor energía. ¿Sí? Es el paso lento. Entonces, cuando el estado de transición de mayor energía, ¿no es cierto? Entonces la reacción en ese paso es lenta. Entonces la velocidad de toda la reacción de la reacción global depende de ese paso, porque los otros pasos son todos rápidos. ¿Sí? Entonces la velocidad va a ser K, constante de velocidad, por la concentración del reactivo del paso lento. O sea, sí o sí, ese reactivo tiene que ser del paso lento. El paso lento, entonces, es el que tiene el estado de transición de mayor energía. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿cuándo es de segundo orden? ¿Cuándo es de segundo orden? El segundo orden es cuando X más Y igual a 2. Entonces, ese sería el caso, por ejemplo, X igual a 1 y también es 1. O sea, 1 más 1 igual a 2. Entonces, la velocidad es proporcional a los dos, porque este es de orden 1 con respecto a A y de orden 1 con respecto a B. Entonces, la suma de los dos nos da el orden de reacción, el orden total de la reacción. Entonces, en este caso, cuando es de segundo orden, es de un solo paso la reacción. Entonces, la reacción es de un solo paso. Como tiene un solo paso, entonces
va a depender la velocidad de los dos reactivos, tanto de A como de B. O sea, velocidad es igual a K, que es la constante de velocidad, por la concentración de A, por la concentración de B. ¿Ah? Muy bien. Entonces vamos a ver que, que, eh, que ver esta ecuación, que la K es proporcional a la velocidad, o sea, la velocidad es proporcional a K. Las unidades que la velocidad nos indica los moles por litro que se va consumiendo el reactivo por segundo. O sea, el segundo y litro van en el denominador. O sea, moles por litro que se consume en la reacción, se va consumiendo por unidad de tiempo, que son segundos. ¿Sí? ¿Están escuchando? ¿Escuchan? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, Sí, profe. sí. La concentración de reactivo A también es en moles por litro, moles por litro. Y la concentración de reactivo B, moles por litro. Todo moles por litro. O sea, molar, mol por litro, y este también mol por litro. Entonces, si la reacción es de segundo orden, en un solo paso, entonces la unidad de K, ustedes que saben calcular, va a ser moles por litro sobre segundo dividido mol por litro, mol por litro. O sea, mol por litro al cuadrado. Todo. Y ahí sacan las unidades para de segundo orden. Después, para primer orden, es otra, ¿no es cierto? Porque va a depender la velocidad proporcional a la concentración de un solo reactivo. Bueno, ahora hay una ecuación de la velocidad con la temperatura. ¿Qué pasa? Que al aumentar la temperatura, aumenta la velocidad, porque aumenta el número de choques entre las moléculas. Entonces aumenta la energía de activación. Entonces eso aumenta la velocidad. Y hay una ecuación que dice la constante de velocidad igual a A, que es un factor, por el factor de frecuencia de colisiones o choques. Igual a E a la menos energía de activación sobre RT. ¿Ah? R es la constante de los gases, T la temperatura absoluta. Como esto es negativo, entonces yo le enseñé que es K por 1 sobre E elevado a la energía de activación sobre RT. ¿Ya? O sea que entonces a esto lo hacemos positivo. Y ahí es más fácil deducir que aumentando la temperatura, ese valor disminuye, porque está en el denominador, ese valor disminuye, y E elevado a ese valor menor va a ser menor. El numerador dividido un número menor aumenta. Entonces K aumenta. ¿Sí? Entonces, esa es la ecuación de Arrhenius. ¿Sí? Ecuación de Arrhenius. Bueno, ahora vamos a ver las diagramas. ¿Sí? Entonces, los diagramas. Cuando tenemos una reacción endergónica de un solo paso, ¿cómo sería entonces? Endergónica de un solo paso. La vez pasada miramos para una reacción exergónica. Entonces, hacemos la energía potencial o energía interna en función del curso de la reacción. Entonces tenemos el reactivo, un solo paso, y tenemos productos. Entonces, bueno,
Bueno, entonces el estado estacionario y la energía de activación va de energía de reactivo hasta la energía del estado estacionario. Entonces esa es delta G de activación de la reacción. Entonces el delta G de activación es igual a la energía del estado final, que el estado estacionario, pero la energía del estado inicial, que es el reactivo, ¿sí? Siempre así, final menos inicial. Esa energía activa. Bueno, entonces esa es para energónica. Exergónica ya saben ustedes, porque ya hicimos las clases pasadas, la vimos. Bueno, vamos a ver el ejercicio 121. Entonces, dice, para una reacción A que pasa con la reacción reversible, que pasa a B, y luego B que pasa, acá es irreversible, que pasa a C. O sea, A que pasa a B y luego que pasa a C, ¿sí? Y acá es irreversible. Y acá sí es reversible. Entonces dice que la constante velocidad de la reacción directa, o sea, de reactivos, esta no es de un solo paso, esta es con intermediario. Este sería el intermediario, ¿no es cierto? La reacción de 2 o más pasos. Entonces, la reacción de A hasta B, intermediario, es K1 la reacción directa. Entonces hacemos la gráfica. La gráfica, energía potencial en función del curso de la reacción. ¿Sí? Entonces, acá dice, K1 la reacción directa, la constante velocidad, de la reacción inversa le llama K2, y de B hasta C, la reacción directa es, la constante velocidad es K3. Dice que la reacción inversa es despreciable, o sea que la reacción es irreversible. Dice que este es muy estable, ¿no? El producto es muy estable. Entonces, hacer el diagrama para los siguientes casos. Vamos a hacer el B, 121B. Dice que K1 es lenta, o sea, K1 quiere decir que la constante de velocidad es tal que la reacción es lenta en ese paso, ¿sí? Dice K2 y K3 dice que son rápidas. Ya, K2 y K3, para esa. Entonces, depende de la energía de activación, ¿se acuerda la canción de Renu? ¿Está? Entonces, la constante de velocidad va a ser, cuando la energía de activación es baja o pequeña, entonces la constante va a ser mayor, porque son inversamente proporcionales. Entonces, K2 y K3 rápidas, pero K2 es mucho mayor que K3. ¿Está bien? Bueno, entonces eso tenemos que saber dibujar. Dice que K1 es lenta. Entonces, como es lenta, quiere decir que tiene alta energía de activación. ¿Está? Porque son inversamente proporcionales. Entonces, vamos a suponer que este es la energía del reactivo, o sea, energía de A. Y si es lenta, tiene alta energía de activación. ¿Está? O sea, esta energía de activación de acá hasta acá, entonces esta delta G de activación 1. ¿Sí? Entonces le ponemos acá, le ponemos K1. K1. Después dice, esto ya está, K2 y K3 rápidas. Quiere decir que acá K2, en la reacción inversa, va desde el intermediario, que es B, hasta A. ¿Ves? De B hasta A tenemos K2.
la reacción inversa. Dice que K2 y K3 es rápida, quiere decir que es baja energía de activación. De esta reacción, la inversa. Entonces esta viene a ser la energía de activación delta G 2 para nosotros. Para K2. Ahora, acá dice, K2 es mayor que K3. O sea, los dos son rápidos, pero K2 es mayor. Quiere decir que la energía de activación de la reacción inversa es, la energía de activación va a ser menor o mayor, si son rápidas. Menor. Entonces, K2, tiene que ser menor que K3. Entonces tenemos que procurar hacer la altura para K3, tiene que ser un poco más alto que esto. ¿Ven? De acá hasta acá tiene que ser mayor que de acá hasta acá. ¿Entienden? De acá hasta acá es para la reacción inversa. Y de acá, hasta este estado de transición 2, y acá estado de transición 1. Entonces este delta G va a ser, pongan delta G 3. ¿Va? Y luego la reacción hasta C tiene que hacer bien, que vuelva hasta abajo, que venga hasta abajo, porque C es muy estable. Su energía es baja, ¿no es cierto? La energía es C. Y la reacción de C es despreciable, porque no es reversible, porque C es muy estable. Tiene alta energía de activación de acá hasta acá, para C hasta B. Bueno, ¿entendieron o no? O sea que la velocidad es proporcional a la constante, pero la constante es inversamente proporcional a la energía de activación. ¿Entienden? Y la velocidad, por lo tanto, es inversamente proporcional a la energía de activación. Bueno, entonces vamos a hacer uno más. A ver. Entonces, vamos a ver. A la reacción 122. A, que pasa a B, la reacción es reversible. Y acá, que pasa a C, pero también es reversible. Entonces pongan K1, K2, K3, K4. Hay que trazar un perfil de energía, pero nosotros sabemos cuáles son las constantes. Acá dice, sí, acá nos dice que K2, en el enunciado, K2 mayor que K1. Y después K1 mayor que K3. Y K3 mayor que K4. Entonces eso nos da como dato. Ahí sí podemos trazar el perfil de energía. Entonces K2 dice que es más grande que K1 y más grande la velocidad, ¿no es cierto?, que K3. Quiere decir que la energía de activación de esta es menor de todas. ¿Ah? Entonces, hacemos el diagrama y ahí tienen que hacer con lápiz, porque si no, o sea, vamos a hacer que, a ver, esta es la energía para A. Entonces vamos a hacer K1, vamos a suponer que sea así, ¿no es cierto? Pero K2, que es la reacción inversa, dice que es muy bajita acá. ¿Ah? O sea, la reacción inversa para allá, esta reacción para allá, desde B, que es el intermediario, a hasta A, entonces es bajita la energía de activación. ¿Entendieron? Acá es B.
B. Bueno, K1, pero K1 mayor que K3, quiere decir que esta altura, la energía de activación de K1B, tiene que ser más bajo que K3. Entonces tenemos que hacer de tal manera la altura. La altura tiene que ser, procurar de ser más alto. Entonces medimos más o menos y vemos que tenemos que llegar hasta acá más o menos, ¿no es cierto? ¿Sí? Porque esta altura tiene que ser, a ver si estamos bien, K2, K1 tiene que ser más rápido. Entonces la altura para K3 tiene que ser más alta. Esta altura tiene que ser mayor. ¿Sí? Y después K4. K4, que es el más pequeño de todo. K4 es la reacción inversa de acá, de C hasta B. Este es C, la energía de C, que es el producto final. ¿Está? Y esta de A. Entonces, esta es el estado de la energía de activación 3. Esta es la energía de activación 1. Y esta de acá hasta acá vamos a llamar delta G de activación 2. Entonces, delta G y este 3. ¿Sí? Bueno. Entonces, delta G de activación de C hasta B, eso nos está faltando. Entonces vamos, de acá hasta acá. ¿Sí? Entonces esa es delta G3. O 4. 4. ¿Ven? Delta G de activación 4. Bueno, entonces, delta G1 es mayor, K2 es mayor que K, este mayor y este mayor. Entonces, ¿cuáles son los estados de transición? Son estado de transición 1, estado de transición 2. ¿Cuál es el delta G de la reacción global? El delta G de la reacción, de toda la reacción, va energía de producto menos la energía de reactivos. Entonces, la energía de producto va de 0 acá, y la energía de reactivos tenemos acá, ¿no es cierto? Entonces, la energía de reactivos de acá hasta acá. Entonces, esta altura va a ser el delta G de la reacción. ¿Ah? Esta va a ser igual a G de producto, que sería B menos G de reactivo. A ver, G de producto, que sería A, ¿no es cierto? A que pasa a B, y entonces el producto va a ser C y el reactivo A. Bueno, ¿qué les parece? ¿Positivo o negativo? Negativo, porque producto este va a ser menor y G de reactivo mayor. Entonces va a ser negativo. Entonces la reacción es exergónica. Que el equilibrio está desplazado hacia los productos. ¿Sí? ¿Y qué más? ¿Cuál es el paso lento? El paso lento de la reacción es el que tiene el estado de transición de mayor energía. Entonces este es el paso lento, es de B hasta C. Y B es el intermediario. La ecuación no puede estar expresada en función del intermediario porque ese es muy inestable, aparece y desaparece. Entonces, de alguna forma tiene que estar expresada en función de A. Entonces, pero ustedes tienen que decir que el paso lento es ese, ¿cierto? De B hasta C, porque tiene mayor estado de transición. ¿Qué más? La molecularidad. ¿Qué es la molecularidad? Molecularidad de la reacción. Es la molecularidad, cada etapa o cada paso tiene su molecularidad. Es el número de moléculas que reaccionan en ese paso. Por ejemplo, para el paso 1 de D hasta B, que es una reacción reversible así, como hay una sola molécula en ese paso, entonces el número de moléculas que reacciona es 1. Entonces la molecularidad para este paso es 1.
la molecularidad para el segundo paso es 1. Y la molecularidad de la reacción global, de la reacción, o sea, de toda la reacción, es igual a el número de moléculas del paso lento. El número de moléculas que reaccionan al paso lento. Entonces, como el paso lento es en esta reacción, entonces el número de moléculas es 1. ¿Ven? Una sola molécula reacciona y por lo tanto la reacción es unimolecular. Porque la molécula de reacción global es el número de moléculas del paso lento. En otros casos, vamos a ver que el paso lento es el primer paso. Si el primer paso hay 2 moléculas, va a ser bimolecular. Por ejemplo, para una reacción A más B que pasa a C, de un solo paso, entonces la molecularidad, cuando la reacción de un solo paso, el número de moléculas que intervienen en esa reacción. Acá va a ser bimolecular. Entonces la reacción, ¿se acuerdan que esto era de segundo orden? Bimolecular. Y de primer orden, el número de moléculas en el paso lento era 1, entonces se llamaba unimolecular. Se llama unimolecular. Bueno, entonces vamos a ver alcanos. Es el tema 5. Bueno, vamos a compartir pantalla. Bueno, los alcanos, ya saben que tienen una estructura general, que es carbono N, H2N más 2. Bueno, y ahí, eso ya vieron, propiedades físicas. Las fuentes, creo que también vieron. ¿Ustedes vieron fuentes en la introducción? Fuentes de los alcanos. Podría, no se acuerda, bueno. La fuente principal actual es el petróleo y el gas natural que le acompaña al petróleo. El petróleo es un líquido viscoso, no es muy... A ver, esperen un poquito. Bueno, entonces es un líquido viscoso que se encuentra en las profundidades de la Tierra, puede estar en distintas alturas, ¿no es cierto? Puede estar cerca de la superficie o en lugares muy, muy distanciados de la superficie. Entonces, ese hidrocarburo ¿de dónde proviene? Son hidrocarburos, ¿no es cierto? Tiene como 500 componentes. ¿Sí? Y de ahí se extraen principalmente los alcanos y también se encuentran alquenos y aromáticos. El petróleo, ¿de qué proviene? Proviene de la descomposición de vegetales y animales, que con el tiempo y a altas presiones. Con las presiones se fueron descomponiendo. Y tiene origen prehistórico, por eso es un combustible fósil, se le llama. Bueno, entonces se lo extrae y se lo llevan en tanques a una refinería para separar los distintos componentes. ¿No es cierto? Donde entra unos 400 grados en este horno, se encuentran unos 400 grados, hay que cuidar la temperatura, porque si se supera esa temperatura se carboniza todo. Entonces, ahí se entra en la torre de destilación fraccionada. Estos que ven acá se llaman platos que están a distintas temperaturas. Entonces, ¿cómo se destilan? Primero, el líquido se transforma en gases con el calor, ¿cierto? Entonces, los de menor punto de ebullición son los que primero salen, y viene la parte
superior, ahí salen en forma de gases, son los hasta 4 átomos de carbono. ¿Ah? Entonces tienen lo que nosotros usamos en las cocinas, el gas licuado, se licúa a altas presiones y baja temperatura. Nosotros al presionarlo, baja la temperatura y se unen las moléculas y pasa a estado líquido. Eso es el gas licuado. Tiene principalmente propano y butano. Bueno, y entonces eso salen como gases a temperatura ambiente. En cambio, el de petróleo, la gasolina o nafta salen como líquido, porque ellos se condensan a una temperatura en estos platos, se condensa y se recoge, ¿no es cierto? Y después, los de mayor peso molecular se van recogiendo en otros platos que están en las partes inferiores. ¿Ven? El queroseno, que tiene otra composición, tiene de 11, 12 átomos de carbono, ¿sí? Y una temperatura de ebullición que puede llegar hasta cerca de 200, 175 grados. ¿No? El queroseno por debajo tenemos el gasoil, que es para el combustible, eso es un combustible de motores diésel, ¿sí? Y después por debajo tenemos aceites lubricantes que ustedes conocen, que es para lubricar, aceite de máquinas, no sé cómo se llaman. Y este tiene muy alta cantidad de carbonos, ¿sí? Cerca por debajo de los 25. El fuel oil es el que tiene mayor de todo, pero el fuel oil para los trenes, ¿sí? Los camiones. Después tenemos lo que queda como residuo, ¿eh? A presión atmosférica, tenemos acá. Y después, esos son los alquitranes, o sea, los que no se destilan más. Ahí se tienen asfaltos, brea. Bueno, ¿se acuerdan de las velas, las parafinas, eso? ¿No? Esas son las ceras. Después, alguna parte de eso se lo somete otra vez a destilación a presión reducida, entonces no se carboniza. Se somete a una temperatura tal que entra en ebullición, sin que se carbonice. Entonces, a presión reducida lo que hace es bajar el punto de ebullición de los hidrocarburos. Entonces, a menos de 350, 300, ellos se destilan 350, cerca de 400, y eso aumenta el rendimiento en los distintos componentes que se pueden extraer a partir de esos residuos. ¿Sí? Bueno, acá tenemos otro dibujo. Acá tenemos el horno que dice 400, y acá los distintos puntos de ebullición de los platos. Estos platos se encuentran en estas temperaturas. Los lubricantes a 335 grados, ¿sí? Y las ceras. ¿Ven? En los aviones, queroseno usan los aviones. ¿Ven? Y acá tenemos las naftas, los tanques de nafta. Y acá asfalto, ¿sí? Bueno. Entonces acá es un resumen, ¿no es cierto?, de la composición y el punto de ebullición. Bueno, ahora vamos a ver las reacciones. Las reacciones son, lo que vamos a ver principalmente es halogenación, combustión. Esto es más para los ingenieros. Acá, hidrocracking, catalíticos para aumentar el rendimiento de nafta, ¿sí? Porque hidrocarburos de mayor de 12 de carbono se les somete, o sea, suponga que tenemos un hidrocarburo de largo, así como el queroseno, por ejemplo, 12 carbono, entonces se somete a hidrógeno, este es un gas, ¿no es cierto? Somete a calor, ¿sí? Y catalizador. Catalizador que es acá zeolita. Zeolita es lo que se usa ahora. Esa zeolita son silicatos de aluminio. Silicatos de aluminio. Silicatos de aluminio
cristalino. Eso es zeolita, silicatos de aluminio cristalino. Bueno, entonces eso hace que se produzca la reacción, ¿no es cierto? Es un gas, existe una cierta presión, compresión, entonces se rompe la cadena carbono-carbono, la reacción es ruptura homolítica, ¿sí? Entonces se rompe, imagínense, rupturas homolíticas cuando se rompe y queda, cada carbono queda con un electrón cuando se rompe un enlace. O sea, se rompe un enlace, entonces queda carbono-carbono, los dos extremos. Entonces viene un hidrógeno en un carbono, ¿no? También se produce la ruptura homolítica, acá queda así, entonces ahí se completan los electrones de cada extremo, ¿no es cierto? Acuérdense que acá hay hidrógeno, 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 hidrógeno. Entonces, al romperse en este carbono, se necesitaría un hidrógeno acá y un hidrógeno acá. Entonces ahí se completaría. Y se tendría como producto alcanos de cadena más corta. Si eran 12 carbonos, vamos a tener así, ¿no es cierto? 1, 2, 3, 4, 5. Ese es componente de petróleo. Acuérdense que las nafta o gasolina pueden tener de carbono 5 en adelante, pero principalmente tiene carbono 7, carbono 8, pero puede tener carbono 6, puede tener carbono 5, pero en menos cantidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Puede tener más cantidad de carbono acá, 8, 9, 10. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tener alcano de cadenas cortas más el otro, ¿no es cierto? De cadenas, todo esto que quedó acá. ¿Sí? Bueno, Profe. Sí, ya. Voy a dejar de compartir entonces. Bueno, entonces le estaba mostrando que un hidrocarburo de cadena larga, ¿no?, se somete a la presencia de hidrógeno gaseoso y presión, calor, catalizador. El catalizador son las zeolitas, silicatos de aluminio cristalino. ¿Sí? Entonces lo que ocurre es ruptura homolítica. Acá, en este carbono, tendríamos 2 hidrógenos. Acá 2 hidrógenos, acá 2 hidrógenos, ¿se acuerdan? Bueno, ruptura homolítica es cuando se rompen los hidrógenos, un enlace carbono-carbono, se rompe y quedan así, ¿no? Y los enlaces carbono-hidrógeno, por ejemplo este, ¿sí?, también se rompen así, entonces se unen un hidrógeno acá, otro hidrógeno acá. O sea, acá se rompe. Entonces, un extremo queda un carbono que le falta un hidrógeno. Entonces viene un hidrógeno ahí, y en el otro extremo va otro hidrógeno. Entonces se completa. Y ahí tenemos cadena más corta. ¿Sí? Entonces aumenta el rendimiento en gasolina y otros compuestos, otros alcanos. O sea, lo que se busca es aumentar el rendimiento. Entonces eso ocurre en las refinerías. Eso se llama hidrocracking, catalítico. Después tenemos el cracking catalítico, pero sin hidrógeno. Entonces, el cracking catalítico sin hidrógeno es cuando un hidrocarburo de cadena larga se somete a calor, ¿sí?, y catalizador. O sea, el mismo catalizador. Entonces, como acá no hay hidrógeno, entonces se producen alquenos. O sea que se produce la ruptura de acá hay hidrógeno, 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 ¿cierto? Entonces se produce la ruptura acá, ¿sí?, rupturas homolíticas. Acá también rupturas homolíticas, entonces acá se forma un alqueno, ¿cierto? Se forma un alqueno acá en esta posición, o sea, acá. Quiere decir que se produjo una ruptura de un hidrógeno acá. Entonces viene un electrón así, por ejemplo, y el otro electrón de acá. Entonces forma un doble enlace. ¿Sí? Y ahí, como no hay hidrógeno, entonces
Estos hidrógenos salen de acá, salen así, ¿no es cierto? Cada uno con su electrón y completan donde falta. O sea, se produce la ruptura acá, carbono, carbono en este extremo, entonces ahí entra un hidrógeno acá y otro hidrógeno del otro extremo. ¿Ah? Acuérdense que acá hay hidrógeno, hidrógeno. Entonces entra un hidrógeno y salió de acá, viene acá. Y el otro hidrógeno salió de acá, va al otro carbono. Entonces forma un alqueno. Más toda la parte que quedó, ¿no es cierto? Y así se pueden producir las reacciones, pero se obtienen alquenos. Se obtienen alquenos más alcanos. Bueno, ese es el cracking catalítico. Y hay otras reacciones muy importantes que no vamos a ver ahora. Bueno, entonces eso dejamos para orgánica 2, puede ser. Se llama reordenamiento o transposición. Entonces, se obtienen así hidrocarburos con mayor octanaje, o sea, hidrocarburos con alcanos ramificados. ¿Sí? Quienes no producen deotonaciones, o sea, mejora la calidad de las naftas. Bueno, entonces ahora vamos a ver combustión. Entonces, la reacción de combustión es la que se realiza en la cocina o cuando ustedes queman un compuesto, por ejemplo, hidrocarburo, metano de un gas. El gas que acompaña el petróleo está compuesto principalmente por etano y metano, etano, y menor proporción es de propano y butano. ¿Ya? En cambio, el gas que sale en la destilación fraccionada, en la refinería, tiene principalmente propano y butano. Bueno, entonces, vamos a tomar el metano para una reacción de combustión. Metano gaseoso más oxígeno gaseoso y calor. Entonces se forma dióxido de carbono más agua más energía, más el calor de combustión. Entonces este calor de combustión que se libera, porque entonces quiere decir que el calor de combustión es negativo, ¿sí? Porque se libera calor. ¿No? La reacción es exotérmica. Exotérmica. Entonces, se hace el ajuste de la reacción y tenemos que si tenemos un carbono acá, una sola molécula de dióxido de carbono, o sea, tenemos la misma cantidad. Después tenemos la cantidad de hidrógeno. Como acá hay 4, acá tenemos que tener 4 hidrógenos, entonces se pone 2, 2 por 2, 4. Ahora, vemos la cantidad de oxígeno, acá es 2, más 2 oxígenos. ¿Cuántos oxígenos son? 4, entonces ponemos un 2. Ya ajustamos la reacción. Después decimos que cuando la combustión es completa, quiere decir que había suficiente oxígeno y se quemó todo el metano transformándose. Esto quiere decir que se mineraliza, porque estos son inorgánicos. Minerales. Se transforma en dióxido de carbono y agua, todo. Esa es la combustión completa. En cambio, la combustión incompleta es cuando un gas o cualquier otro compuesto que tiene carbono más oxígeno, o sea, no hay suficiente oxígeno, entonces se transforma en monóxido. ¿Sí? Más agua. ¿Ah? O sea, monóxido entonces es un gas, es muy tóxico para nuestro organismo, ¿no es cierto? Esto puede producir la muerte porque es inodoro. ¿Sí? Lo mismo que esto, algunos hidrocarburos, ¿no es cierto?, son inodoros, los gases de la cocina, entonces se le coloca un componente para que se le identifique fácilmente. Pero este no se detecta esto y puede llevar a la muerte, ¿no es cierto? Eso ocurre en los lugares cerrados, cuando entran en combustión. Entonces, cuando ustedes
necesitan apagar un fuego, agarran un trapo y le aprietan sobre el fuego así, le sacan el oxígeno y se apaga solo, ¿cierto? Eso es, o le tiran arena, ¿no es cierto? Para que no tenga oxígeno y no se produzca la combustión, o no continúe la... Entonces la reacción esta es, la reacción es ruptura homolítica, o sea, reacción en cadena. Necesita, tiene sus pasos, ¿no es cierto? El primer paso es que necesita una energía de activación, o sea, la chispa o una llama del fósforo, para que se inicie. Y después se produce, se enciende, ¿no es cierto? La llama y arde de forma continua, o sea que se produce en forma espontánea. O sea, necesita la chispa, pero se produce en forma espontánea, porque no hay necesidad de que se le dé calor continuamente. Entonces, cuando se trata de reacción en cadena, primero se forma un iniciador, bueno, el iniciador ya es la chispa, después continúa la reacción. Entonces se puede hacer reactivos, o sea que la gráfica, el perfil de energía es energía potencial, el curso de la reacción, y acá vemos que la gráfica es así, reactivos, esos no necesariamente tiene un solo paso, pero esto se representa de la etapa de propagación, o sea, cuando se está produciendo la reacción en cadena. Entonces se le representa de esta manera la etapa de propagación. Acá tenemos los productos que son dióxido de carbono y agua, ¿sí? El reactivo es metano más oxígeno acá, ¿tá? Metano más oxígeno, y el producto, estos son más estables, por eso la reacción es exotérmica. Entonces, si nosotros decimos que es el estado de transición, la energía de activación, o sea, la chispa, y acá hacemos desde 0 hasta P, la energía de P, y desde 0 hasta R, la energía de R acá, y la diferencia, esta diferencia acá es el delta G de la reacción, ¿está? Delta G, que es igual a energía de producto menos energía de reactivo. Y esto va a ser negativo. Entonces, cuando hablamos teniendo en cuenta delta G, es exergónica. ¿Ya? Cuando tenemos en cuenta delta H, o sea, cambio de entalpía, o sea que el calor de reacción, entonces decimos exergónica. ¿Está? Acá que es exotérmica. Térmica, exotérmica. Acá esta gráfica es exergónica. ¿Está? Bueno. Entonces, si ustedes ven en una bibliografía que acá dice H en lugar de G, entonces es delta H. Y en ese caso, delta G igual a delta H, para ese caso es. Entonces, en los dos casos, es la energía o de producto menos energía de reactivo, también es para este. Y para este es entalpía de producto menos entalpía de reactivo, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener H, entalpía en curso de reacción, y ahí vamos a hablar de delta H, o sea, la reacción exotérmica, ¿sí? Pero como nosotros pusimos G, y se le pide G, entonces es exergónica. Exergónica. Porque delta G es igual a su vez a delta H menos T por delta S. Tienen